Então, vamos a, si están de acuerdo, leer un poco un mapa de Angelina que no estuvo en las aulas. Estuvimos viendo los linajes, si alguna otra quiere ver algo de su mapa, ya que somos pocas hoy, podemos hacer un poco de práctica con los mapas también. Y antes de continuar, porque estábamos con el tema diferentes circunstancias de la historia familiar y todavía faltan algunas circunstancias, entonces quiero terminar ese tema también. Eh, entonces, Angeli, voy a buscar, procurar un mapa. Un segundito. Ahí está. ¿Se ve bien? ¿Se oye bien? ¿Están viendo? ¿Está bien? Ok. Entonces, podemos hacer una práctica que participe con el tema linagens. Con el tema linagens vemos que o Sol y Marte tienen que ver con un linaje masculino y Venus y la Lua con un linaje femenino. Entonces, en este caso, eh, podemos ver que tiene Luna y Sol en Cáncer, ¿no? Es un caso también interesante porque tiene una luna, bueno, usted nació con la luna nova, con la luna y el Sol en conjunción, entonces, más, bueno, yo que es distinto, que no sé qué vos piensan, eh, pero es distinto cuando la luna es diferente cuando está antes que el sol o después del sol, ¿no? Porque cuando a lua está antes, eh, es como que todavía no es, ainda no es la luna nueva. Es como un fin de ciclo. Tiene que ver más con un final que con un comienzo, porque la luna está terminando su ciclo, ¿no? Todavía no llegó a la conjunción con Sol, con el Sol. Eh, Después, si está después del Sol, sería ya un significado más similar a una luna nova, Aries, a un comienzo, más esta una energía un poco similar a Peyes, ¿no? Como a Casa 12, una energía de final, ¿no? Y demás. Igual yo que al estar en Cáncer también tiene que ver con una energía de mucha intuición, mucha percepción, porque ya de por sí Cáncer es un signo muy también que tiene que ver con la fantasía, la imaginación, la percepción, la intuición. Y, y todas estas características en Town están muy acentuadas, ¿no? Más también puede ser que cuando es una conjunción Lua-Sol, en astrogenealogía puede ser que o la luna predomina sobre el sol, o sea, la luna tapa o sol, o el sol tapa la luna, o sea, o la Mai es o Amai o a línea materna, o rama materna o a línea femenina tapa al Pai, o sea, es más fuerte que Pai, o por el contrario, Sol eh, es más fuerte que la lua y esto puede ser a veces que en la historia familiar una mãe faz o rol do pai, faz os dos roles, tanto de, os dos papéis, tanto de mãe como de pai. O por el contrario, un pai faz un rol de mãe y de pai, ¿no? Es como que están juntos, entonces
puede ser que en la historia familiar uno de dos pais eh, eh, haya asumido o papel del otro, ¿no? De alguna manera. Uhum, No sé si en uhum, la su historia familiar se puede identificar una cosa así, cómo era la relación entre su mamá y su pai, o entre os avós, si tienen algo... Eu acho que aquí, por ser cáncer, las mujeres de la familia son las que predominan, ¿no? Por ser un signo de cáncer, que es un signo muy relacionado con lo materno, con la línea materna. Eh, uhum, Mas la interpretación de una conjunción Luna-Sol eh, es interesante y a veces es difícil identificar, ¿no? El papel de la mamá y del pai porque están ahí juntos, ¿no? Entonces, uhum, uhum, o puede ser que pertenecían a familias similares también, o sea que, o en siempre es la visión o la percepción que la persona tiene de sus pais. Entonces, puede ser que la percepción que se tenga, que vos tenés de sus pais sea una percepción de que pertenecían o eran parecidos o similares o pertenecían a familias muy similares. En cambio, cuando uhum, están en oposición, hay una percepción de que son muy diferentes. Si están en conjunción, eh, sería como una uhum, percepción de que hay algo similar en las familias también. uhum. Sim, sim. E eles eram, a mãe tomava muito lugar do pai, né? No Ah, sustento, na manutenção. O pai era meio que como um filho mais velho dela, né? Mas, ao mesmo tempo, a mãe era totalmente feminina e submissa a ele. Era muito ajá, interessante isso. ajá. Eh, É, sí, interessante. más y un rol, y eran familias, la de tu madre, su madre y su padre, familias del mismo lugar, Sim, sim, do mesma localidade la misma e com muita, localidad. e as mulheres muito fortes, todas elas. Tanto que o pai era mais violento por conta disso, né? O Mm, domínio era do las feminino, mujeres. ele não sabia lidar com a gente. Más las familias de su padre y su madre se conocían porque eran del mismo lugar, eran familias que Sim, 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 da mesma conocidas. localidade, inclusive, a minha mãe, uma irmã dela casou com o irmão do pai. Então, meio que Ah. se juntaram porque o meu tio, meu padrinho, era namorado da minha madrinha, e aí levou o pai para conhecer a mãe, e aí mm. ficaram tudo junto. Ahí por eso digo que la luna nueva, el sol conjunción luna É, tiene que ver también con eso, ¿no? Con familias que están juntas de alguna manera, ¿no? Que aham, tienen aham, alguna relación, porque es como toda una, o sea, como si quizás hasta los ancestros, quizás en alguna generación también fueron parientes o fueron familiares. eh, uhum, y uhum. de pronto É, vivían en la misma localidad y todos, y continuaron viviendo, morando allí uhum. en el mismo lugar, continuaron a morar ahí en un mismo... Não, aí mudamos o pai mudou de cidade, né? Isso Mm, foi lá na Penha, e aí eles vieram para a mm, cidade, para Itajaí. E ajá, o tio também veio, né? mm, Vieram vários membros da família, todos se claro. mudaram, né? Todos se É, juntaron de nuevo, ¿no? Entonces está esta é, percepción que de estar de cáncer, ¿no? De la familia siempre junta y bueno, donde seguramente las mujeres predominan, donde en la casa se reúnen las tías, era una familia que se reunían, las mujeres de la familia, cocinaban. sim, 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 sim. Mm, esa es la familia É. de la energía de cáncer. ¿Y hay más mujeres que hombres en la familia o Na, igual? na da mãe, sim, na da mãe, sim. Mas na nossa, é,
já somos mais meninos. Ajá, Foram 3 meninas e 6 meninos, e aí ajá, tem 2 abortos. É. ajá, ajá. Mas na família de mãe, sim, de sua mãe, sim, tem mais mulheres, não? Porque está esta Bem, moça aí. muitas mulheres, muitas mulheres. Ela é filha do segundo casamento. O primeiro casamento do vô, ele perdeu a primeira esposa e 5 filhos numa semana, assim, numa leva de sarampo, né? E aí ele ficou meio piradão. A avó foi chamada para cuidar das outras 5 que tinham sobrado, né? As Ajá. outras 5 crianças. E aí teve Cinco mais 11 filhos. crianças, cinco crianças Cinco, eran, eh, 5 crianças morreram e 4 sobreviveram. esas eran las hermanas O hermanos contrário. de tu madre o de tu, Irmãos da mãe, da primeira la mulher do primera vô, né? mujer. Ah, eu acho que puede ser que tenga un significado Venus en casa 12 porque Venus en casa 12 está falando de una mujer, a veces la casa 12 fala de exclusiones en la familia, ¿no? O de Uhum, uhum, exclusiones no sentido de que esa mujer que se murió era a mãe, es parte de la familia también, ¿no? Porque después tuvo uhum, filhos que eran hermanos, entonces esa familia, esa mujer tiene que ver después con la familia de tu uhum, madre, uhum. ¿no? Porque él la tuvo esos 5 filhos primero, ¿no? Sim, sim. Entonces esa mujer que murió o esto incluso también Venus en 12 puede estar hablando también de Gemeus, tiene que ver con los hermanos también, ¿no? Con esas crianzas que Amai murió y bueno, una situación de casa 12 de desprotección, de persona, ellos que tienen que ver con esta mujer, ¿no? Que murió joven Uhum, también, uhum. ¿no? Gemeus habla de Sim. personas jóvenes con 5 filhos que son los hermanos de Uhum. tu madre, tus tíos serían, tías y tíos. Meus tios. E a minha avó nem queria casar, ela foi para cuidar das crianças, na época não Ah, tinha nem escolha, né? E ah, ela foi para cuidar das crianças, e aí teve mais, e a mãe é uma delas, né? Mais 11 filhos. más E también una mujer que, como al servicio, la casa 12 que también puede ser tu abuela, eh, porque sim, tomó, porque este Venus ella no quería, más fue obligada a hacer un servicio de cuidar de los, como de isso. un servicio no pago, ¿no? Porque el ello 612 la casa 6 tiene que ver con el servicio cuando se paga ese servicio, ¿no? Más la casa 12 es para hacer un servicio eh, un servicio sin cobrar dinero, ¿no? O sea, como si fuera por lo que vos está hablando, como si fuera no sé cómo se dice en economía. Sacrifício? No, Um una sacrifício? Não. empleada doméstica, Voluntário. eh, como una niñera, a ver, ya le digo a vos cómo se dice, Como uma serviçal, una né? babá, se puede ser, Babá. Aham, babá. foi para isso. Ela foi chamada para cuidar das crianças, é. Sí, una Bem assim. babá, más es un servicio no pago, digamos. Una Aham, babá aham, para cuidar, más después quedó como que uhum, tiene que ver con Casa 12, como una mujer que fue llamada para cuidar y ahí ella no quería, más tuvo que aham, hacer eso, y bueno, hay un tema ahí de Casa 12, uhum, ¿no? Eh, uhum, También del papel de mujer, ¿no? Un papel de mujer como de una mujer que puede ser esa. También Venus simboliza o linaje femenino, mujeres de la familia.
pode ser essa mulher que morreu muito jovem, com 5 filhos, e também tu avó que tuvo que fazer de babá de esos filhos, y ahí es un rol un poquito más eh, como de estar al servicio de otros y no de casa 12, ¿no? Estar como atrás, ¿no? Como también con una cuadratura Quirón. Quirón fala también y a Plutón. Este Venus es un Venus bastante difícil porque tiene dos Sim, aspectos, y a Marte sim. Eu, también, a Marte y a deve Plutón. ter, deve ter alguma coisa com a minha também, a minha exclusão da família, ser excluída, ser a ovelha negra. Também essa También, Vênus pode estar falando sobre isso. también, también. Eh, si vos querés, pueden participar porque ya con lo que aprendimos en las otras clases, si quieren pueden participar un poco y qué les parece, qué piensan de estas cuadraturas de Quirón-Venus y de Venus a Plutón y Marte. ¿Qué vos piensan? Eu acho que deve ser uma tortura tudo isso. É uma briga bem boa, não? Mm, ajá. É, eu acho que meu jeito de ser, eu acho que eu mergulho muito forte. Ujú, É, sou muito aventureira ujú, internamente, né, para dentro. O meu foco é sempre para dentro, para mim mesma, para o autoconhecimento, né? E com muita volúpia, muita vontade, muita ânsia. ujú, É essa uma descrição um pouco ujú. sintetizada, mas tem isso, tem muito disso. Sí, tienen que ver con un conocimiento y también porque está Gemeus y Quirón en casa 9 temas justamente con los estudios, con el conocimiento, tienen que ver con esto que vos decís que es una ovelia negra, como tienen que ver con que vos procuró otra cosa a nivel estudios o conocimiento que otras personas de la familia, tienen que ver con eso. Aham, aham. Puede ser que vos haya procurado estudiar o conocer o eh, Sim, sim, eu sou bem esquisita. Eu sou a esquisita da família, né? Total, total. Más, É, ¿por qué vos, por qué vos se siente ser una ovelia negra en la familia? porque eu procuro, e não é porque quero procurar, mas eu acabo fazendo, meu interesse é diferente dos deles, Ajá, sabe? De religião, de filosofia, de jeito de pensar, sabe, esquerda, direita, ajá. Y né? ahí É, puede influir este Quirón en Town en Casa 9, ¿no? Temas de Casa 9, de religión, también. isso, eh, isso. ujú, Eu sou bem diferente. E aí, para muitos, eu sou muito esquisita. mm. Mas Y você también tem de casa 9 em peixes. sí. Hã? Sí, a casa 9 Tem- comienza en Acuario, mas después ten Peixes, sí. O Quirón em Peixes, o que que ele diz lá no fundo? Eu sempre me pergunto ali o que que ele está me Sí, querendo dizer. sí, Quirón es generacional, ¿no? Todas las personas que nacieron esos años tenían Quirón en Peixes, por eso en un caso de estos planetas es más importante la posición por casa. Mas en un caso de Quirón, el aula anterior estuvimos hablando justamente de Quirón, de los abandonos, de las adopciones en la familia,
como Quirón un planeta vinculado a las adopciones, a los abandonos, a la resiliencia. Y también a sabiduría, ¿no? Quirón también tiene que ver con la sabiduría. Mas eu acho que en Piscis tem más este tema de la... Quirón, este tema de la rejeição, en la mitología, que Quirón Uhum. es rechazado, es rejeitado por Mai o Pai, ¿no? Entonces tiene algo que ver, estando en Peyes, esto es mayor, ¿no? Porque Peyes siempre tiene esta sensación de ser excluido, ¿no? Peyes es un signo que tiene que ver con las exclusiones. Entonces Quirón ya es un excluido porque es rechazado, por su familia, entonces en Peyes también esto se refuerza, Uhum. esta rejeição que se puede sentir, ¿no? Una sensación de rejeição, Uhum. eh, eh, o de ser diferente, mas en Peyes tiene un sentimiento un poco un complejo de inferioridad y también en Peyes, ¿no? Como Uhum. mas esto puede tener que ver con historia familiar, eu acho, con esta historia de que tiene que ver con tu abuela, tu abuelo, que era babá, también esta rejeición, ¿no? Como que de un rol, de un papel inferior, ¿no? De la mujer en un papel de servicio inferior. Eu acho que esto tiene que ver bastante con este papel de tu abuela. Tu mamá, vos se dice que era forte, ¿no? Que era una mujer forte, mas también sometida al... Sim, 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 sim. O pai nem falava com nós porque ele não sabia lidar. Ele dizia: as filhas são da Tina, que é a mãe, né? Uhum, E eu cuido dos homens. E a gente sempre teve que obedecer, mesmo os. Tinha duas hierarquias, né? O mais velho manda sempre, né? E o menino manda sempre. Então, a gente tinha que obedecer até os mais moços, meninos, né? Porque a gente tinha que ser submissa. Nós éramos menores que eles. Sempre uhum, ficou muito claro para todos eles, para o pai e para a mãe, inclusive, né? Então, tinha muito esse de você é menor, né? Você é menor que nós e tem que obedecer. ajá. Hola Patricia, buen Oi, día. Cláudia, bom dia a todos. Oi, oi, oi. Estamos como Angelina no venía a las clases, a las aulas, estamos con su mapa porque para practicar un Ah, poco. sim, perfeito. Só que não veio o mapa Ah, da ¿vos carta. ven? Não sei por quê. Sim, A não ver, aparece para mim. a ver. Só mulheres, solamente mulheres, oi. Ah, sí, tienes razón. Ahí sí, ¿vos ven? Agora sim. Sim, sim, agora sim. Ah, no sé qué pasó, que no se veía. Entonces eh, estamos hablando de Venus, que está en Gemeos en casa 12, que tenía que ver con la historia de la abuela, que la primer mujer eh, del abuelo murió muy joven, muy joven, entonces la abuela fue a pasar de babá de los 5 hijos que eran, después se casó con el abuelo y tuvo a la madre de Angelina, ¿no? O sea que él guayaba que esta Venus en casa 12 podía estar hablando de esta primer mujer que murió muy joven, mas también de estos, al ser gemelos, tiene que ver con, también puede tener que ver con los tíos, por ser un signo que tiene que ver con hermanos, con tíos, que también esos 5 meninos que ficaron sus niños porque murió su mamá, más también con
con la abuela que tenía un rol, yo decía un rol de servicio, ¿no? Un rol de babá de los meninos que no eran sus filhos, más que ella fue a cuidar y después se casó obligada, se dice, Sim, sin eu disse querer, obrigada. obligada. Uhum. Entonces, tiene que ver con este Venus en 12 también, ¿no? O sea, muchas mujeres pueden, diferentes mujeres de la familia pueden tener que ver con Venus, ese Venus en casa 12. Y estábamos Uhum. hablando de Venus cuadratura Quirón, en donde Angelina dice que se siente también como la velianera de la familia, ¿no? Por sus creencias, por sus ideas. eh, entonces estamos hablando de eso, y ella preguntaba de Quirón en Peixes, y yo decía que Quirón en Peixes también tiene que ver con la casa 12, ¿no? Con esta, puede también tener que ver con personas, como vimos la aula anterior, con personas que sufrieron rejeición o abandono. Entonces, ella en su propia vida puede sentir estas sensaciones también de ser diferente, de no ser aceptada o de no encontrar su lugar, ¿no? Una familia. Uhum. Y después Eu tenho también, uma pergunta, Cláudia, para a Angelina. Qual que é a posição dela na família? Na ordem de nascimento, em que lugar ela está? Eu sou a sexta. A A sexta, sexta da a sua sexta mãe, da mãe do pai. É, eu sou a sexta. da mãe do pai. mm, É, Da eles, mãe e do pai. é, a sexta, é que eu sou do mesmo mamãe e do mesmo pai. Tá? Porque é meio irmãos do a pai. sexta sería entonces 6 hijos en total, 10. São 10. 10 filhos. É, não sou a caçula. A mãe teve mais 3 depois de mim. Ah, Mais ujú. 3 e tem Sim, mas teve. Mais 3 é igual. Eu sou a sexta, de qualquer maneira. Ajá, É que más. tem Ah, uma. É que teve aborto e eu não sei se foi antes ou depois de mim, né? Mas, se não me engano, a mãe me falou que foi depois, mas já faz muito. Está meio confuso. eu Tá, vou aí. aproveitar. Ah, desculpa. Não, Pode falar, Ed. só fechando. Aí, nesse caso, você era a sexta filha da sua mãe e seu pai, mas Uhum. antes existiam outros irmãos só do seu pai. Quantos eram? Não, não tinha. Não tinha. O pai e a mãe casaram, sem filhos antes. O meu avô é que teve a avó, Ah, o meu avô, o pai da mãe, é que perdeu tá. a mulher, a primeira, e aí Aí, chamaram a avó Angélica, que é a mãe da mãe, para cuidar das crianças que sobreviveram, e aí entendi. acabou casando, né? Já chamaram para casar, inclusive, porque precisava de uma babá e não podia ficar na casa do homem sozinho, então tinha que casar para poder ficar, né? Isso. Tá, entendi agora. Fechou. Ah, Obrigada, y Angelina. después, ¿cuántos hijos tuvo entonces después de casarse, de casar? A avó teve mais Sí, 11 filhos, 11 filhas, mais mulheres. Eu acho que 11 filhas tem más a 5 anteriores. mais as 5, são 19. Ah, por Dios, ¿cuántas? 19. 19. O vô teve 19 filhos com 2 mulheres. Entonces, mas, tu abuela tuvo que cuidar, o, era muy Cuidou pequeña, e já fez mais. los 5.
Sim, eram pequenos. Os menores sobreviveram, os maiores, eu acho que foram quatro e a mãe, numa Mm, semana. Aí sobreviveram cinco. E esses cinco foram criados pela avó, que teve mais 11. Junto com esses 11 veio a mãe. mm. Nossa, mas é muita tragédia. Morreram vários filhos e a mãe. Sim, quatro filhos de sarampo. Foi uma epidemia, né? Surto, epidemia. ¿Filhos É, de la primera mujer o de tu da abuela? primeira Da mulher. primeira. La primera Aí entrou a, y- avó- é, ah, aí y, entrou a avó para cuidar das crianças que sobreviveram, mas y foi, también eran 10 crianças y eram después 9. eran A 9. avó, O sea, tu é, abuelo tuvo como más de 20 filhos. Angelina, eu vou te sugerir explicar de novo, porque você vê que tá. a Edna não estava entendendo, né? A Cláudia não está Isso. entendendo, e No, sí, tem Tá, sí, sí, uma. estoy entendiendo más tá. o menos de que primero el abuelo vos, tuvo como 10 filhos con una mujer, que de esos 10 filhos murieron 4, 9 filhos. 9 filhos, pero Desses 9 nove filhos, filhos, 4 murieron de sarampión. morreram. E a mãe? Quatro filhos e a mãe morreram numa semana só. Foi numa pancada só. En una semana todos juntos. Todos juntos. O meu avô ficou pirado, pegou o mato, pirou e deixou os pequenininhos em casa. Sobraram 5 em casa e estavam abandonados. Aí a minha avó foi chamada, a mãe da minha mãe foi chamada para cuidar das crianças, né? E já casar com o vô, se fosse, se ele quisesse, porque ele ia precisar de uma mulher para cuidar dos filhos. E antigamente era assim lá, né? Tem muita história lá, nossa, assim. Então, a avó foi para cuidar das crianças, aí o vô se recuperou e fez mais 11 filhos. Mm, Junto desses 11, a minha mãe. Eu tenho a minha árvore genealógica, que a Patrícia me fez fazer. Obrigada, Patrícia. E tem ali todas os tios, né? Esses tios todos. mm, É, Ao todo, o teu avô teve 20 filhos, fora abortos que eles possam ter tido. isso, sí. Uau! isso. Com duas Peraí. mulheres. É, é, isso ao todo, né? Ao todo, Agora, 20. que a sua avó criou foram os 5 da primeira mulher, mais 11 que ela teve. Sim, Sí, sim, sí. sim. Esse mesmo, esse mesmo. Mm, como- Tem tios que eu nem conheço, porque foram para longe e a gente perdeu contato. mm. Aquí Então tem también. muita exclusão, né, Angelina? Muita, muita Mucha exclusão, muita Muita exclusión, exclusão. porque exclusão. también yo acho que el rol o papel de la mujer cuando tiene tantos hijos es como un papel de exclusión también, porque no puede vivir su vida y está al servicio de otros toda su vida con tantos hijos. Uhum, uhum, Yo acho que son mujeres muy sacrificadas las que tienen tantos hijos, uhum, aunque en uhum. otras E épocas se principalmente decía que era casando sem que, desejo, né? Casando por uma É, função e não por um desejo de exacto. amor, de união, né? sim, sim, sim. Esto que Pela yo decía de la casa necessidade de 12, cuidar. ¿no? Função, De la casa função. 12 que es como el servicio, pero no pago. O sea, ir a trabajar para cuidar los hijos de otra mujer, más E ainda ter relações sexuais, provavelmente, né? Sem desejo, sin muito desecho. provavelmente, né? Yo acho que en esos Uhum, casos siempre tienen un abuso sexual, ¿no? Uhum. En otras É, épocas no se decía que era abuso, más cuando la mujer tiene exato. tantos hijos, es como que yo acho que no es el deseo de la mujer ficar siempre embarazada, siempre teniendo hijos. É, por isso que eu falei, porque muitas vezes aqui no Brasil a gente ouve, as mulheres faziam muitos abortos exatamente porque eram muitos filhos, né? Sí, 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 Então, muitas vezes essas mulheres dessa época, principalmente, tinham muitos abortos, uhum. sí, sí. provocavam muitos abortos, né? Sí, acá también, acá en E Argentina también. aí, Cláudia, o que eu ia te perguntar, antes, a hora que a Edna, eu esperei a Edna concluir, é sobre a Lilith. Como é que você olha? Porque ela está ali, Mm,
Junto com o Na casa... cabeça. Oi? Eu, Tá junto com o cabeça do dragão. Não, Ah, tá não está pertinho. conjunto. un, Ah, un momento que voy a tá 10 buscar graus. algo, un Se momento. considerar a orbe de 10, tá. Né? Tem astrólogo que considera 10, tem Yo astrólogo que não considera, tengo, mas mira, un com libro Urano, que, certamente. falando de Lilith, no sé si vocês ven, a ver, segundito. Este libro que escribió una astróloga que también estudió conmigo astrogenealogía, se llama La exclusión del deseo, justamente, Lilith. A gente acabou de falar isso, Sí, sí, né? Lilith, Do la desejo exclusión das del mulheres, deseo se llama. Y es una mas mirada, não tem no Brasil, provavelmente. no, se puede comprar por Amazon. Eh, Mustaine se llama Una mirada sistémica y feminista de la Lilith astrológica. Eh, Uhum. muy É isso, né? interesante. Você pode mandar para a gente a referência no grupo, Cláudia? Sí, sí, Uhum. no sé si está para comprar, yo creo que está en Amazon. Después me envío al grupo. Eh, mas, Porque também alguém que foi para a Argentina, se a gente souber onde tem, a gente pode pedir para alguém, porque o pessoal daqui de sí, Floripa, pelo menos, vai muito para a Argentina, né? sí, porque no tengo muchos libros sobre Lilith. Yo tampoco es que hice mucha pesquisa sobre Lilith y esta astróloga sí se estudió a fondo el tema, ¿no? Y también desde la astrogenealogía. Eh, Uhum. y vos decís que es interesante Lilith ahí en este mapa Lilith que está en casa 3. El guayo que está ya en casa 3 porque está 17 grados 55 minutos y a casa 3 comienza en 18 grados, ya está como que influye en casa 3 y Sim. puede tener que ver también con estos irmãos, E este tem tema. muitos irmãos, muitos tios, muita mudança, né? Muita Sí, perda, né? ¿cuántos planetas en casa 3 más también estos hermanos muertos, ¿no? En astrogenealogía, cuando hablamos de hermanos, también hablamos de hermanos de la madre o de padre, de los tíos, ¿no? Y acá también esta tragedia también, que puede tener que ver con Uhum. Plutón también, esta tragedia familiar de estos 4 eh, meninos que murieron, también puede tener que ver con Plutón en casa 3. Mas na astrogenealogia você nunca incluiu a Lilith, você não olha, porque eu não olho na cabeça do dragão, porque eu acho que é Sí, muito na vivência. sí, Mas aqui você olha na astrogenealogia ou não? toda- es un tema que todavía no hice una pesquisa profunda y ahora con este libro estoy empezando también a investigar y también estaba pensando en que esta astróloga dé algún curso en mi escuela o algo, porque ella se investigó este tema y habla de lo excluido también, de las exclusiones respecto a Lilith, porque É, e Lilith quando a gente también. falou disso e você traz o título desse livro, me vem exatamente essa Lilith que inicia ali, já está considerada de casa 3. Ela inicia todo esse processo com e esse Vênus na casa 12. O quanto isso pode já ter exatamente desses abusos, desses vários abusos e violências que as mulheres sofreram sem poderem ser fiéis a seus desejos, né? Desejos de prazer, de... Uhum. 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 De Era como você realização. disse, Patrícia, função, né? Ah, Era a função. É. Gente, aconteceu que a mesma coisa com a minha coincidência. avó. Minha avó também, a irmã morreu e ela teve que casar com meu avô para acabar de criar os filhos dela, né? Da minha irmã. Uhum. E depois ela Uhum. teve mais 7 filhos, fora abortos também. Uhum. Mas a dimensão é menos grave do que foi o da Angelina, né? Da avó. Uhum. É. Agora, muito interessante a coincidência. Neste sábado passado, nós tivemos
Uma aula a minha professora de astrologia, com quem eu fiz um grupo por 4 anos no Rio, está reunindo algumas ex-alunas e fazendo alguns, algumas aulas em que hoje são todas astrólogas, só eu que não. E ela trouxe justamente o tema da Lilith como causa de doenças, ou seja, o desejo e as causas de doenças, principalmente o câncer. Ajá. Eh, Aquí, mira, Então, eu estou estudando a Casa 6, porque hoje André e eu fazemos um grupo da jornada. Tem uma colega astróloga, Cláudia, que nós fazemos um grupo sobre uma jornada pelas casas astrológicas. Ajá. E nós estamos trabalhando a Casa 6. E aí, para essa casa, a gente até está dando 2 encontros. E aí tem o livro da Brigitte, que é esse aqui. Cláudia, você encontra fácil aí na Argentina, está em espanhol. Mostrando la enfermedad, sí, de Brigitte. E ela traz, né, o Hammer, que traz a doença e a doença como fase ativa, e depois a fase de resolução, né? Ajá. Nesse ponto que a base do que a doença vem a partir de um conflito não vivido, não lidado, não integrado ou vivido, né? Mas aí o que a Brigitte traz é isso para as constelações. As doenças todas têm a ver com essa vinculação com o excluído e com um perpetrador excluído ancestral, né? Mas principalmente os cânceres têm a ver com a mãe, né? Todos, Muitas doenças, então, todos los cáncer, todos. todos de alguma forma, claro que vão ter questões. Ontem mesmo uma cliente minha está com melanoma e eu fui olhar e o melanoma tem a ver com humilhação. E ela tinha vivido realmente uma situação grave de humilhação. Mas o que tanto o Beth quanto a Brigitte falam dessa coisa do câncer estar vinculado com a mãe. Vai ter as singularidades, as especificidades de cada caso. Cada caso vai ser um caso, mas enquanto que ele fala nesse livro, enquanto você está vinculado ao excluído, ao perpetrador, você não pode tomar a mãe, porque você está vinculado, você está, eu como você, eu como o perpetrador. Então, eu achei muito mais complexo do que eu estou falando. O sea, Mas ao persona está mesmo vinculada cuando la persona que tiene cáncer está vinculada con un perpetrador, no puede tomar a la madre. a qualquer enfermidade, nós estamos vinculados a um conflito de alguém que foi excluído ou foi o perpetrador, todas as enfermidades. Mas o câncer, principalmente, está vinculado com a mãe. Porque se nós estamos vinculados aqui com os perpetradores, com o excluído, o perpetrador, eu não tenho como Não tem tomar a mãe. permissão, né? Não tem a tem. permissão, porque eu estou Não, no papel porque eu contrário, ainda né? estou no papel anterior. Eu estou eu como você, né? Então eu estou aqui como perpetrador, né? E presa aqui, então eu não tenho como tomar a mãe. Mas o câncer especificamente teria a ver com a mãe mesmo. Olha só que interessante. Yo veo que Lilith Depois, puede tener algo que ver también, ¿no? Como dice Edna, con las doenças, por este tema de que tienen que ver con justamente con una exclusión, con esa exclusión del deseo, con algo que é queda possível. un bloqueo. Acá dice algo interesante, en el libro estoy mirando de Lilith en Casa 3, dice que
hay que pillar la atención en cómo fue la transmisión de la memoria nuclear. Es decir, de qué modo se contaron de generación en generación lo que aconteció a lo largo de la historia familiar, que es muy importante ver esta transmisión y esta comunicación en la familia de cómo fueron contadas las cosas, porque eh, con Lilith en Casa 3, eu acho que puede ser que esta historia fue contada, no fue bien contada, fue contada con justamente omisiones o con como que tiene una información que no se transmitió o no se contó. Eu só descobri isso depois das constelações. Eu disse, mãe, aconteceu uma tragédia. Aí que ela contou. Nunca tinha falado. Nós Ujú, não sabíamos disso. Só sabíamos que o vô tinha casado de novo. Só. ujú. Porque Eh, tínhamos tios que a gente era, né, que não era filho da mesma avó. Só ujú, por isso. Mas nunca foi motivo, nunca ninguém nem perguntou e nunca foi falado. E aí, com as constelações, eu vi no movimento sistêmico, né? E aí perguntei para muita coisa, eu não sabia. Que o pai tinha sido noivo, que não sei. Nossa, muita coisa, eles não contavam nada. Depois é que a mãe começou a contar algumas coisas, né? E ujú, nem ela lembrava direito, mas foi um processo muito lindo que ela reviveu e, né, foi muito, muito bacana. Mas foi tudo novo para mim, essas histórias. ujú. Eh, Hum. y bueno, también es interesante, bueno, habíamos hablado, Aglaé, ¿você quer decir algo? Quero esclarecer do que a Patrícia estava falando. É, quando tu fala, tem a ver com a mãe ou com a linhagem materna, de estar relacionado com o excluído da linhagem materna? Tanto Não faz. precisa ser da linhagem materna, pode ser com qualquer excluído. O sintoma vai ter, sempre tem, né? Aí sim, isso é uma das pontos da constelação. O sintoma sempre está vinculado a alguém que foi excluído, o perpetrador, Ujú, né? E aí pode ser da linhagem paterna ou materna. ujú, ujú. Uhum. Eh, Então, Patrícia, só fechando, é ou alguém que foi excluído ou foi perpetrador, é isso? Isso. É, tem o excluidor ou perpetrador. O que foi vivido lá atrás, normalmente, aqueles que foram perpetradores, eles são excluídos. A gente não conta nas histórias familiares o assassino, não conta quem se prostituiu, não conta quem matou, quem foi roubou da nossa família. Muitas vezes a gente sabe história de alguém que roubou, alguém que matou, mas não falam que você teve, a não ser que seja uma coisa muito pública, não falam quem foi assassino da nossa família. Nas minhas tias, por exemplo, elas falavam: ah, várias vezes mandaram matar o seu avô. Aí eu falava, aí teve quando eu me dei conta, eu comecei a perguntar, tá, mandavam matar porque ele era fofo e lindo, ele era bondoso e generoso. Claro ujú, que tinha uma coisa, ele era um coronel, né, um déspota. ujú, Então, mas a história que contaram até eu ser adulta, até eu entender do que estavam falando, era que ele era a vítima. E como um bom pisciano que era, então era, né, era bem visto isso, de ele ser a vítima de alguém que tentava matá-lo. Sí, es muy importante cómo son esos relatos y cómo se van tergiversando, cambiando, ¿no? Es como que
como nos interessa, né, Cláudia? Sí, É a sí, mesma coisa a história da humanidade, né? O que chegou para nós é uma parte da história, sí, né? Se sí, a gente sí. pesquisa mais, a gente vai saber mais, mas Mas eu em acho que relação a también isso, cuando se habla de perpetradores, por ejemplo, en este caso voy a compartir la historia de Angelina, ten este abogado que, bueno, fue un poco, es un rol también como de perpetrador con la mujer, ¿no? Tener tantos filhos, este tema de, creo yo que siempre en estos casos que la mujer tiene tantos filhos, tiene una especie de abuso también con la mujer. Eh, entonces también puede ser que haya, que ese abuelo se lo vea como un hombre en un rol de víctima porque perdió a su mujer, a sus hijos, pero también ese hombre después tuvo una mujer que la usó de alguna manera o la tuvo para cuidar a sus hijos y después tuvo 10 hijos más o no sé cuántos hijos más, 14 hijos más. Y bueno, también aquí yo creo que, Guayo, que este Venus cuadratura Plutón y Marte también fala de una violencia, de una agresión con la mujer, ¿no? De alguna manera. Eh, del hombre también era algo cultural, quizás no lo hacía, o sea, los hombres también en otras épocas, no es que yo creo que era algo cultural también, como ese abuso hacia la mujer era algo cultural, ¿no? Y la mujer no podía tener métodos de anticonceptivos, o sea, quizás tampoco era algo muy consciente por parte de los hombres. Era el rol del hombre y de la mujer en otras épocas, ¿no? Como que los hombres tenían ese derecho sobre la mujer de tener relaciones sexuales sin preguntar si la mujer quería o no quería, ¿no? Y si la mujer quería o E no quería. aí acho que a gente precisa lembrar, desculpa, Cláudia, mas aí acho que a gente precisa lembrar que a igreja teve um papel muito forte nessa história. También, también, también. Não Eh, podia, né, deixar de ter os filhos que Deus mandasse. e claro, agora no Brasil está sendo assim, eu não sei se Cláudia sabe, mas estão tentando passar leis de que nem crianças podem fazer abortos, mesmo sí. sendo estupradas. Aquí Uma en coisa super Argentina grave aqui. estamos para atrás de nuevo, porque ya teníamos la ley del aborto y ahora con este gobierno que es de extrema derecha, estamos É como a que mesma coisa. quieren volver para atrás con todo también. É, aqui Y le também é a están mesma dando coisa. poder, también le están dando poder a personas o sea, muy católicas, muy de la iglesia, pero de los extremos de la iglesia. É, aqui dos evangélicos do Acá extremo evangélicos y cristianismo, né? también católicos, pero muy de extrema derecha, ¿no? Muy de extrema, no, Uhum. no o sea, el Papa no son de la parte del Papa, son de otra parte de la Hum. iglesia que son como muy, incluso el ministro de culto de Argentina dijo que no le parecía bien el divorcio. O sea, quieren retroceder a que no haya divorcio. No sé, es una cosa ya de locos. Olha, tudo é possível. Parece que a gente está entrando na um retorno à Idade Média. No sé, con Plutón en Gente, Acuario es como una cosas que uno pensaba que nunca iban a pasar y a acontecer y que ahora parece que Plutón en Acuario está tras, no sé, es como una cosa muy caótica, ¿no? Que no se sabe para dónde va el mundo y como que parece que É, en esta mudanza vamos para atrás de nuevo. mas é, e aí acho que é bom a gente lembrar também aquela história do processo dialético. Você tem tese, antítese e síntese. Dessa síntese, ela passa a ser a tese para uma nova antítese, né? Parece que são como que ciclos
que é o mundo inteiro que está vivendo essa O mundo tendência, inteiro está vivendo isso. Bien, sí, sí, Agora, porque Cláudia, eu queria pegar um ponto aqui que eu achei que é importante na história da Angelina, quando ela fala do desespero do avô, que não sabia o que fazer, que ele praticamente, quando eu penso, ele enlouqueceu e fugiu, Uhum. não sí. sabia o que fazer. Então, assim, me vem tem esse Mercúrio com esse Quirón, com esse Netuno, sabe? De Mm, repente, com esse Plutão, oposição Quirón, o quanto mm, esse desespero né, desse homem seria né, depois ele volta, mas ainda assim ele, né, não mm, sei como foi Ele essa. pegou o mato, ele pegou o mato, ninguém sabia mais dele, as crianças estavam abandonadas em casa, né? E o vô, não sei se é relevante, mas ele é filho de escravista e foi ah, criado como escravo junto, né? O pai dele tinha 99 escravos, porque se tivesse 100, oh, pagava imposto, esto que né? vos Ele decís é, de perpetradores, ¿no? Los perpetradores en la sim, familia. sim, sim. Y ahí puede tener que ver algo eso con Plutón Marte, ¿no? También el poder, hombres que con poder, o sea, Uhum. ese sería tu bisavó o pai de de tu abuelo, O pai do meu avô, pai de tu abuelo. esse que perdeu a mulher e pegou o mato. Eh, sí, E aí a equiparação los de danos, esclavos né? se asocian con Peyes, con Neptuno, eh, mas Eu aquí, pensei nessa coisa do desespero dele, sabe? Com esse Plutão Quirón ali. Claro que isso está internalizado né, Angelina? De alguma Uhum, forma. uhum. mm, E eu Mas perdi o irmão de sarampo também, quando criança. Ele tinha 2 anos, eu tinha 4. no, E, e é do mesmo processo da morte da minha avó com os filhos, né? Que foi sarampo. mm, e numa época que já tinha vacina e tudo. Ah, não, Sim, nem tinha ainda, não. Não eu acho tinha que ainda. não tinha. A gente teve sarampo. y Sim, aquí bem hay forte. también una oposición de Sol con Saturno, ¿no? Saturno en casa 8. También puede hablar del sufrimiento, de las pérdidas del pai, en este caso del abuelo, del abuelo, más Uhum, oposición a Saturno, todas esas situaciones de pérdida, de muerte. uhum, Mas eu acho que esta mapa fala mucho de la historia de los tíos, ¿no? De estas pérdidas de los tíos, de los que eran la casa 3 como una casa de hermanos, y aquí hay muchas situaciones con hermanos, ¿no? Con muerte de hermanos, o exceso de hermanos también, exceso de... É eh, uma confusão, nossa família, uma confusão de irmãos, assim, né? mm, Bem problemático mesmo, de relacionamento, de dificuldade, tem muita, sempre teve muita pancadaria, muita agressão, muita ofensa, casa muita 3. humilhação, muita. E aí vem E, a fidelidade com talvez isso que a gente está falando, né? Os vários uhum, abusos com essas mulheres. Ajá. uhum, Y después hablamos sim, también estábamos hablando de la parte materna, mas no, vos no dices nada de la parte paterna, ¿no? Porque uhum, también sim, hablamos, todas estas historias eran de la rama materna. Eh, mas de la rama del pai, también tiene historias, porque aquí también este solo posición Saturno puede hablar de tu pai, ¿no? De seu pai. Eh, uhum. É, no, porque estamos o- hablando de la historia del abuelo, del abuelo, mas no hablamos de tu pai, ¿no? uhum. Y aquí Dubai, os símbolos de Dubai pueden ser un sol, Marte también,
mas también falamos que la luna estaba en conjunción, vos, Patricia, todavía no estaba, mas ainda no estaba na aula, mas falamos de la conjunción luna-sol, en donde eran familias del mismo lugar, que se conocían, que tenían como esta cosa de la luna en conjunción al sol, que hay algo como una percepción de la MAI y del PAI como similar, ¿no? Como pertenecientes a familias similares al ser del mismo lugar. Y también hablábamos que la luna, en los casos de conjunción luna-sol, puede ser que el papel de la MAI predomine sobre el PAI, o por el contrario, PAI, el sol sobre la luna. En este caso, al estar en Cáncer, parecía más fuerte la línea materna, la energía materna, por ser el signo de Cáncer. Entonces, Angelina dice que Amai era una mujer más sumisa, pero sin embargo era como que, no, Angelina, vos dice que tenía como como que mandaba, Cuidadora, ela era provedora e era submissa. era E fazia a proveedora. gente obedecer, fazia a gente obedecer o pai, mas ela que provinha, porque a gente tinha comércio e o pai, cada vez que chegava perto, botava os clientes para correr, então ela nem deixava ele chegar perto da venda, né? Então ela fazia tudo, a venda, nós também, né? E todas as tarefas, né? Da casa, das vacas, das cabras, tudo aquilo que tinha. Então, o pai meio que só coordenava e mandava, né? E bebia E muito. ela tinha o controle. Ela que mandava, mas ela fazia a gente obedecer ele. Era a nossa Isso. briga, era a minha briga, pelo menos. Então foi bem conturbado, assim, muita violência, muito amor também. Não é falta de amor, mas com muita truculência, sabe? A gente sobreviveu uns aos outros. Ninguém foi mole ali. É muito consequência da cultura do patriarcado mesmo, né? Muito, muito. E o pai, interessante que ali, esse kármico, né? Do vô e da avó, duas irmãs casadas com dois irmãos, né? Que é o meu pai e o meu padrinho, né? E a minha madrinha. Então, essa avó que puxou, né? Esse vô que vieram junto. Sí, eso es lo que Interessante. yo decía del sol conjunción a la luna, como esas familias que como que están juntas, ¿no? La familia de la MAI y la familia de Opai, al estar en conjunción, están como Uhum, uhum. en ese intercambio eh, entre. Mas su pai carga con alguna tristeza, porque el sol oposición Saturno acá fala de un pai que puede cargar con algún dolor, alguna tristeza, alguna O que eu, saudade. o, que o que eu sei do pai é que ele era um artista, só que, né, era um contador de história fantástico, mas ele tinha problema de alcoolismo muito forte. E ele Ajá. foi, ele fala falava com pesar até que ele tinha que mandar nas irmãs, porque ele era homem, né? E ele era o mais velho, de algumas, mas não de todas, mas ele tinha que botar ordem na casa. O pai dele passou a autoridade para ele. E É o parece que ele mandato. o mandato, assim como ele passou para os meus irmãos, né? Ele mandou também, meus irmãos mandarem na gente, né? E parece que ele falava disso com dor, né? Falava disso com peso, eu sentia, pelo menos eu achava isso. E ele perdeu um meu irmãozinho de 4 anos, de 2 anos, quando eu tinha 4. E isso também parece que foi bem impactante para ele, porque ele não estava em casa quando ele nasceu e não estava em casa quando ele morreu. Então ele se sentia muito devedor, muito culpado por isso. Bebeu muitos porres com essa desculpa, sabe? Com esse motivo. Mm. Então, tinha essa dor assim latente e volta e meia ele trazia, né, dessa perda do filho, que eu saiba, né, mas ele é filho de um homem manso, porque ele tinha que ser brabo, né? Parece que era angustiante para ele ser brabo, ele bebia para ficar brabo, porque ele era muito
amoroso, eu acho, né? E, e ele tinha. É isso, é isso. Fugiu o que eu ia falar. Mas eu acho Ah, que aí volta no que a Edna tinha falado, que a Cláudia tinha falado, né? Era assim, né? Os Era assim, homens tinham isso. que, né? Sim, e a gente não vê o peso que eles traziam por isso, né? E eles que recalcavam essa dor, eu acho. O pai fez isso. Hoje, olhando para trás, eu vejo o quanto ele recalcava, a dor dele ter que mandar e não saber lidar com a gente, né? Então, hoje vejo um pouco mais claro. Mas ele tinha muito isso, que ele teve que mandar, e ele falava do pai dele, que o pai dele não tinha autoridade, e ele teve que ter autoridade. Então, o pai dele era manso, né? E ele não claro, podia ser, né? claro. Uma Ahí también, lealdade inversa, né? Compensação, né? quizás también tiene que ver con esta oposición, ¿no? Porque un sol en cáncer no es un sol muy forte, ¿no? Es un sol más en un signo de agua, más aquí está en esta oposición con Saturno que debe ser fuerte, debe ser... eh, Uhum, uhum, eh, uhum. y yo Isso pienso mesmo. que podemos ver, porque es interesante acá ver la casa Oito, ¿no? Porque yo trabajo esto del signo oculto, ¿no? Como el signo de la casa Oito en relación al ascendente. Aquí tenemos un ascendente, a ver si voy a procurar un PowerPoint, un segundo. Porque todo ascendente Gemeus tiene Capricornio na casa 8, ¿no? Mas en este caso, tiene también Saturno na casa 8, o sea que a temática de Capricornio en esa casa 8 con Saturno está como muy fuerte, ¿no? Entonces, segundito, eh, comparto. A casa 8 é o signo oculto, então? Eu lo llamo o signo oculto, porque tiene que ver con temas segredos familiares, temas que quedan como bloqueos, ¿no? Temas a liberar, temas que están Uhum, ahí como bloqueados y que hay que liberar y que hay que soltar en la historia familiar. Eh, uhum, a ver, entonces les digo, bueno, un poquito como para introducir el tema, eh, el signo oculto sería el signo entonces de la casa 8, ¿no? El signo de la cúspide de la uhum, casa 8, que muestra asuntos secretos que se vienen ocultando a lo largo de las generaciones y que nos habla de esa sombra familiar. Estos segredos se uhum, pueden relacionar con abusos físicos, sexuales o psicológicos, situaciones violentas, conflictos de dinero, lutos o duelos no elaborados. O sea, luto no elaborado se refiere a cuando se muere una persona en la familia y no se fala más de esa persona, muchas veces por dolor, ¿no? Porque eh, uhum, uhum, se siente mucho dolor al hablar de esa persona o al lembrarla, entonces no, directamente no se fala más de esa persona que quizás murió joven, o porque la persona, por ejemplo, en el caso de una mujer que muere un marido cuando tenía y tiene hijos y tiene que continuar su vida y continuar trabajando, y no puede pasar ese duelo, ¿no? O una mujer que ama uhum, y muere cuando... o alguien que muere en alguno de los países cuando es pequeño, entonces no puede realizar el luto porque es muy pequeño. Bueno, uhum, pueden ser diferentes casos, pero muchas veces esos lutos, cuando se muere una persona que es belia en la familia, una madre o padre que es belio,
uno va haciendo el duelo, el luto, lo va haciendo antes de que la persona muera, ya comienza a hacer de alguna manera, porque es, por ejemplo, no me caso, mi mamá tiene 91 años y bueno, estoy elaborando la muerte de ella que en cualquier momento puede partir, ¿no? Más cuando mi hermano murió a 18 años de un accidente, entonces ese es un duelo muy difícil de hacer porque yo tenía 20 años y fue una cosa sorpresiva, entonces ese tipo de duelos o de lutos estás más en casa oito, ¿no? Cuando es difícil hacer ese duelo, se dice en Uhum. portugués, o luto, no sé cómo. Aham. Luto, Luto. No, ese luto es luto. difícil de pasar, ¿no? Cuando es la muerte de alguien joven eh, entonces, por eso a Casa Oito tiene que ver con a morte, ¿no? Conflictos de dinero que también surgen muchas veces de a morte de alguien, de una herencia, donde hay muchos conflictos, mas no se falan de esos conflictos, muchas veces tienen hermanos que no se falan porque tienen problemas de dinero, mas no se sabe bien por qué, quizás hace 30 años que dos hermanos no falan, mas una familia no se sabe bien por qué fue, qué problema hubo, qué conflicto hubo, y quizás fue un conflicto por una herencia, un conflicto de dinero, esas cosas también muchas veces no se dicen en la familia. Y entonces, conocer ese signo oculto nos sirve para tomar contacto con esas zonas oscuras y hacer luz sobre ellas, con el fin de liberar esta carga tanto para nosotros como para las generaciones siguientes. A medida que tomamos conciencia, que pasemos más luz sobre esos temas en sombra, podemos entrar en contacto con los dones y talentos que esos ancestros nos legaron. Es como hablamos cuando veíamos los linajes de liberar y valorizar y resgatar o legado de nuestros ancestros. Mas acá en Saolto tiene mucho que ver con Plutón. Plutón tiene esos tesoros bajo la tierra, ¿no? Entonces, cuando se libera, esos tesoros también van a la superficie, ¿no? Más cuando las cosas están ahí ocultas, es como que esos tesoros no se pueden sacar a la luz tampoco, ¿no? Entonces, su trabajo con Uhum. la casa 8, con un signo oculto, es un trabajo para también liberar y encontrar y resgatar esos tesoros. Entonces, tiene Nossa. que ver un poco con este inconsciente también familiar que está ahí bajo la superficie y lo consciente tendría que ver entonces con el ascendente y la sombra tiene que ver un poco con varios puntos de la carta. Podemos hablar de sombra no solamente con la casa 8, más a casa 8 tiene que ver también con esta sombra familiar. Entonces tiene una relación muy especial en cada mapa entre el signo ascendente y el signo de la casa 8. Cada signo ascendente va a tener su signo correspondiente en la casa 8. En algunos casos no es exacto porque puede ser que haya signos interceptados, que no sea la correspondencia exacta. eh, por ejemplo, yo tengo ascendente Leo, más tengo Virgen en la casa 1, entonces en la casa 8 yo debería tener a Peixes, más tengo Aries en la casa 8, ¿no? Porque tengo la casa 1 y la 7 signos interceptados. Entonces, más la lógica, digamos, del mapa sería Leo, Peixes en casa 8, Aries, Escorpio en casa 8, Tauro, Sagitario en casa 8. Ten como esa relación, ¿no? Entonces, el signo de la casa 8 es un signo que está en quincuncio con el signo ascendente. Ten este aspecto de quincuncio entre el signo de la casa de ascendente y el signo de la casa 8, ¿no? Uhum. Porque si tiene un ascendente Aries, su signo de la cúspide de la casa 8 va a ser Escorpio. O si tiene un ascendente Tauro, o signo de la casa 8 va a ser Sagitario, que está en quincuncio con Tauro.
un ascendente Gemeus, la casa 8 va a ser Capricornio. Son signos que no tienen nada que ver uno con otro, ¿no? O sea, un signo, por ejemplo, en este caso de Angelina, Gemeus con Capricornio. Gemeus es aire, Capricornio es tierra. Gemeus es mutable, signo mutable, y Capricornio es signo cardinal. No tienen que ver ni por modalidad, por elemento, ni por polaridad, porque polaridad, Gemeos es polaridad masculina y Capricornio es modalidad femenina. Entonces, un signo de quincuncio son dos signos que antiguamente en la astrología clásica se decía que eran signos que se llamaban en aversión. Aversión porque era un aspecto como que se rechazaban, se rejeitaban mutuamente. Tiene una rejeición entre esos dos signos. Es como que en la astrología clásica decían que esos se oleaban mal esos dos signos. En todo caso, tienen que ver con la distancia también, ¿no? Con la distancia, porque, por ejemplo, un signo en oposición, vos tenés ese signo esperen que vuelvo, tenés el signo en oposición enfrente de vos, ¿no? Entonces, vos podés ver ese signo que está en oposición. Tiene un conflicto, mas es un conflicto abierto, ¿no? Porque se puede ver al signo que está enfrente. Mas su signo en quincuncio está como una distancia, ahí como que uno tiene que girar a cabeza, ¿no? Voltar a cabeza para ver ese signo. Entonces, un signo que es difícil de olear. No es, quizás el signo que está en trígono, uno mira para ahí, no tiene que voltar tanto la cabeza, ¿no? Puede mirarlo con más facilidad. Entonces el quincuncio tiene que ver con esa distancia, que es una distancia incómoda, ¿no? Hay como algo que no es cómodo. ¿Cómodo se dice portugués? Que no es... Sim, igual. Sim. que es difícil como integrar esa energía de ese signo. No, es un signo desconocido, porque al no tener ni el mismo elemento ni la misma modalidad, es como un signo desconocido para la persona. Entonces tienen como una dificultad ahí para entender, para integrar ese signo de la casa 8, ¿no? Uhum. Da E por isso ele é chamado oculto, Cláudia. Oculto porque tiene que ver con estos secretos, con estas historias familiares. Eu llamé oculto, me pareció una palabra que tiene que ver con la casa 8, porque ahí tiene mucho material, mucho contenido que no, de segredos, de cosas que no se falan, de bloqueos. Entonces, E o, e o sí. Júpiter na casa 8 ele não dá um equilíbrio ali, apesar de estar em outro signo Sí, já? puede dar un equilibrio, pero es más fértil o Capricornio, ¿no? Porque ten también el signo, es muy importante ese signo que está en la cúspide, y ahí tem un regente de ese signo, que es Dentro. Saturno también, la casa 8. Entonces, Uhum. ahí, bueno, esto que falaba, que une signos que no tienen nada que ver entre sí. Uhum. Entonces, en la experiencia de un quincuncio la experiencia del quincuncio tiene que ver entonces con esa relación del ascendente con la casa 8, ¿no? Entonces puede traer incomodidad, tensión interna, irritación, síntomas físicos también. Hablamos también de síntomas físicos en el aspecto de quincuncio. Entonces la casa 8 también, como la casa 6, que Patricia hablaba de las doenças, yo que también la casa 8 puede tener que ver también con las doenças físicas, ¿no? A 12 também, né? A 12 Essas también, a 12 casas, né, también. de inconsciente, né? Sí, sí, a 12 también. Eh, y exageración también, búsqueda, procurar. Eh, el aspecto de quincuncio tiene que ver con una procura, ¿no? Justamente esa incomodidad hace que la persona procure comprender.
y ajuste de dosis, es como si fuera eh, como se dice, un lente se dice, que hay que ajustar la visión, Uhum, que tem que uhum. ajustar la visión. Ajuste de doses para em português também é igual, só Ajuste escreve de diferente. dosis, más como si fuera un lente, ¿no? Como que Uhum. tem que ajustar para poder ver. O sea, no puede ver fácilmente naturalmente, no se puede olhar fácilmente a la casa 8 naturalmente. Tem que hacer como un ajuste, ¿no? Ahí. Entonces, voy a ir justamente al ascendente Gemeus, donde nosotros ya falamos, cuando falamos dos signos, eh, que Gemeus, en este caso falamos de un signo en general, mas también cuando la persona tiene un ascendente en Gemeus, tem muchos temas en su vida, fíjense que ya falamos, no caso de Angelina, como tem muchos temas de irmãos, tíos, primos, mucha interrelación na familia entre irmãos. Muchas historias de ancestros con sus irmãos, justamente. Y también puede aparecer en la familia comerciantes, viajantes, estudiantes, enseñantes, maestros. Y entonces, o signo oculto, en este caso que es Capricornio, en sombra, nos va a hablar de fuertes mandatos inconscientes provenientes de sus ancestros. ¿Por qué mandatos? Porque Capricornio y Saturno nos hablan de fuertes mandatos. Aquí ya hablamos estaba hablando Angelina, del mandato del pai, de ser forti, de cargar con responsabilidades familiares. Personas autoritarias o severas que impusieron una rígida disciplina o que fueron distantes. No sé, Patricia, si usted puede traducir un poco o... Mas está Não, perfeito, Cláudia. tá perfeito. Perfecto. Tranquilo. Tá. Personas que padecieron soledad o abandonos. Uhum. Antepasados que han sido avaros o que han sufrido carencias económicas, porque Saturno fala también las restricciones, las carencias económicas, o sea que también podéis hablar de antepasados que sufrieron pobreza o situaciones económicas difíciles, o bien antepasados que han sido avaros se dice en portugués también. Avaros, Se diz Há também. vários. Aham. Capricornio tiene que ver con esas personas ambiciosas a veces también, ¿no? Personas ambiciosas. También puede hablar Capricornio, ten personas muy pobres, pero también ten esas personas muy ambiciosas que quieren escalar y subir en su posición social. E esse bisavô que era senhor de escravos, né? Esclavos, ahí Uhum. ten ese bisavó Uhum. que imponía una disciplina y mandatos muy de autoridad, como una figura de mucha autoridad y muy rígida, ¿no? Ellos que Sim. están hablando un poco de esos asuntos ocultos, pueden estar hablando de ese bisavó también, ¿no? Por ser Sim, eu tô Saturno, también una figura de alguien, de un ancestro, de un Estou abuelo. lembrando, Cláudia, que os meus tios, os filhos desse bisavô, o irmão, os irmãos do meu avô, desse que perdeu a mulher, eles foram passados para trás com as heranças, né? E ficou só com um. Um parece que passou a perna nos irmãos e tomou a herança. E isso foi um desajuste, assim, que no final ele precisou da ajuda dos irmãos, mas houve essa vivência aí de que ele passou a perna, né? Um deles passou a perna nos outros, tomou tudo para si, depois perdeu tudo e teve que pedir ajuda para um deles. Então já tem essa coisa, essa história também aí, bem capricorniana aí, né? Perdeu posição, né? Carências econômicas que todos passaram. E ambição, muita ambição, tem tudo aí. E Abandono, aí, tudo. dentro da constelação, o equilíbrio de dar e receber, né? O equilíbrio Uhum, de danos, né? Se teu avô, teu bisavô enriqueceu à custa de sofrimento de uhum, pessoas,
desse Uhum. equilíbrio da dificuldade financeira na sequência, né? Isso, e os meus irmãos tudo meio desazado, assim, sabe? Eu e eles, assim, meio buscando o reequilíbrio, né? Cada um do seu jeito, mas a gente tá nesse furdunço ainda. Eu vejo claramente agora, porque que tem um lá preso dentro de casa há 2 anos, né? Porque que não se fala um com o outro, né? Tem. E sobrinhos também, sobrinhos que não se falam há 10 anos, entre si, irmãos, né? Então, tem um movimento de sequência bem padrão, assim, né? Gemeus fala de una necesidad de comunicación. Entonces, con la liberación de esta energía de sombra, también el ascendente fica más cómodo para desplegar, para desenvolver esa comunicación. Uhum, Porque Capricornio, el signo oculto, faz como un peso, ¿no? Que no permite a veces que el ascendente se desenvuelva, se uhum, despliegue. Y uhum, ahí, bueno, puede ser eh, que esa necesidad, fíjate, estás hablando mucho de la comunicación entre las personas de la familia, que esa comunicación está como bloqueada, está como Tá, que hay cortes tá. en esa comunicación, Claramente ¿no? bloqueada, claramente. Bloqueada. Até hoje, Y, tá bem y es assim. muy importante para un ascendente Gemeus la comunicación y hablar. Entonces, esta sombra familiar es como que a veces a la propia persona le puede dificultar la comunicación, porque esta memoria familiar de cosas que no se falan y todo esto puede dificultar la propia comunicación de la persona, ¿no? E O eu los tenho estudios, a dificuldade. veces temas con estudios también, porque Uhum. Gemeos también, vos decís que también tiene otros otros intereses que la familia, ¿no? Entonces, también Uhum. estos mandatos inconscientes, hay fuertes mandatos inconscientes, aquí con ese Capricornio y ese Saturno en casa 8 a veces también son Uhum. como esos miedos, esos temores de expresarse, de expresar las propias ideas. Tem. Eu tenho comigo e a gente não, o que um fala entre nós irmãos e sobrinhos, a gente não coaduna, sabe? O que se fala não é o que se escuta, o Mm, que o outro escuta. Parece que tá dando interferência na linha, porque diferencia. tem muita confusão no que foi dito, e não é nada disso. Então fica muito nisso do disque-disque, e é falta de clareza. E isso eu tenho comigo também. Tanto que quando eu comecei a falar do meu avô, eu tive que explicar 3 vezes, porque eu não conseguia Sí. explicar. Bueno, es Isso é compleja, comum. sí, es É, una é, historia también tiene su é. complejidad, ¿no? Y más, eu acho también que Júpiter, ahí que vos decís que equilibra, tiene que ver también con temas económicos, ¿no? Porque ahí Saturno y Júpiter puede tener personas con dificultades económicas, más también personas como ese bisavó con mucha riqueza, supongo, porque si tenía tantos esclavos debía tener una fortuna, ¿no? Y quizás Uhum, esas fortunas que también trajeron problemas o excesos también puede haber, ¿no? La familia. uhum, O sea, temas económicos, porque Capricornio al ser un signo vinculado a la tierra, el signo de tierra tiene que ver con lo material, y con Saturno y Júpiter ahí puede ser como mudanzas de pasar de una situación económica difícil a tener mucha riqueza o perder la riqueza y, o sea, como que hay cambios, mudanzas en la situación económica en la familia, ¿no? E temos muitas, bem extremas assim. Quem En teve extrema, muito, perdeu extrema. tudo, quem não tinha, e ganhou muito. Tem. Meus Y irmãos esas teve, tem. situaciones también son difíciles muchas veces, ¿no? Porque Uhum, puede ser que una persona haya vivido en su infancia, haya tenido una muy buena situación económica y después
os pais perden todo y pasa la pobreza, a veces esas mudanzas generan también muchas dificultades. A veces la persona que tiene una situación más estable, pobre pero estable, es más fácil que la persona en la vida que la persona que pasa por mudanzas muy extremas, ¿no? Porque la persona que ya nace con una situación económica de carencia, después sigue su vida y está acostumbrado a eso, ¿no? Pero la persona que nace quizás con una situación de riqueza, después pasa a la pobreza, y cuando hay esas mudanzas extremas también son temas difíciles en la familia, ¿no? Que, que Sim. pueden en la propia vida de la persona traer dificultades. Si en los ancestros tuvieron esos extremos y esas Saturno a Júpiter, Júpiter a Saturno, ¿no? Son como abundancia y carencia, ¿no? Y esto puede tener que ver con situaciones de los ancestros. Y después la propia persona en su vida quizás tenga también miedos respecto a lo económico, a las pérdidas materiales. Uhum. Uhum. Sim. Y, eh, y entonces el tema, también ahí tenemos, bueno, abundancia, pero abundancia por el lado de una persona como el Bisabó que ganó dinero a partir de tener esclavos, ¿no? Con la esclavitud. Y eso también es algo, puede ser un tema de casa oito, ¿no? Porque es un tema que no se fala tanto, que después en generaciones siguientes esto puede generar también una vergüenza en una familia. Sim, sim. Era uma vergonha. O pai Una ofendia a vergogna, mãe quando lembrava disso. É. una vergogna, porque entonces, como don, después como el talento, el don de este signo Capricornio, que como yo decía, cuando se libera una energía, porque es como algo que está ahí bloqueado, y cuando se entiende o se comprende o se toma contacto con esta sombra, se hace más consciente, esa casa 8 se hace más consciente, se lleva la luz sobre esa casa 8, entonces emergen esos tesoros, ¿no? Y que tienen que ver con una gran capacidad de trabajo, o sea, los dones tienen que ver con ese signo Capricornio justamente, ¿no? Y los dones de Uhum. Capricornio tienen que ver con el compromiso con la palabra dada, o se fala de la palabra, de la comunicación, y Capricornio es un signo que es bastante concreto en la comunicación también, y se Uhum. compromete con lo que dice. Entonces, Uhum. también esto es algo que quizás trabajando sobre esta sombra puede emerger esta mayor facilidad y de comunicación y Uhum. de comprometerse con lo que se dice. Uhum. También tienen que ver con los dones de la paciencia, la sensatez, la frugalidad, el cumplimiento de responsabilidades y la excelencia en el trabajo. O sea, uno también puede reconocer estos dones en los ancestros, ¿no? Estos dones también Uhum. son dones que llegan de los ancestros, y también se puede reconocer en uno mismo estos dones, en la propia parte. É evidente isso na Angelina. Tudo Así, isso, né, Angelina? Tudo isso, Não sei se tudo ela isso. reconhece, mas eu consigo reconhecer tudo isso nela. así. Tu tá falando dos dons ou da sombra? Dos dois, né? Dos dons. Ela está falando dos dons, Angelina. Dos, dos. Eh, Obrigada, Patrícia. y también esto que tiene que ver con las constelaciones, con esto de reconocer, ¿no? Reconocer esos dons que también nos llegan de los ancestros y que muchas veces no podemos ver porque también en la casa 8 es una casa donde está todo un poco misturado, ¿no? Los dons con los conflictos, con los segredos. Entonces también cuando esos dons, es como un trabajo de purificación también el de la casa 8, ¿no? Uhum, uhum, De limpieza, de purificar un poco, de limpiar, de uhum, sacar a la luz. uhum.
Entonces ahí pueden emerger con más facilidad estos dons. Uhum. Meu sonho. Que, Meu sonho, ver isso realizado. Claramente, não nesse furdunço, assim, atropelando tudo. claro, entonces aquí, A questão é assentir a tudo isso, Ai, entendeu, eu né? estou fazendo, Patrícia. É o que me causa, é o que me traz um pouco de conforto. Calma, assinta. E graças a Deus eu tenho você e Cláudia na minha vida. É, Ah, mira, tá bom. mas Cláudia, yo eu hallo que falei de você, Cláudia. siempre cuando uno está enseñando estas cosas, uno está es cierto siempre que estoy trabajando conmigo misma, o sea, no es que eh, todos trabajamos, es un trabajo en conjunto, ¿no? Uhum, Porque uhum, es un campo, ¿no? Esto del campo, el campo que se forma, ¿no? El campo morfogenético, ¿no? Donde todos trabajamos Vamos algo de trabalhando e algo propio, todos ¿no? trabalhamos o tempo todo. o El tiempo tempo todo. todo. Sí, sí, sí. Equalizamos nossas egrégoras, né? A gente Ô, monta Cláudia, outro. mas eu achei interessante você trazer sobre o signo oculto, se você puder, não sei qual é o seu planejamento, porque não, só temos mais uma aula, Una né? sola clase. Más eso estaba hablando cuando vos todavía no había llegado, que yo pensaba que podía pasar un mes más para completar un poquito esto del signo oculto y Saturno, que también es interesante. Isso. Más que yo no podía en julio porque tengo otro curso, más puedo en agosto, si vos quieren, los miércoles seguir un mes más en agosto. Así Pois podemos pasar. é que eu tive várias respostas diferentes, até é bom a gente falar disso hoje, né? Porque tem gente que gostou muito, mas que acha que precisa integrar o processo ainda um tempo para apreender o que você passou. Tem gente que não deseja continuar, tem gente que sim quer continuar, mas também precisa de um tempo, e aí eu disse que você realmente já teria esse tempo de julho, né? Então, eu acho que seria uma coisa da gente ver depois de julho, ou você ir vendo comigo, essa segunda proposta, o que será essa Sí, continuidade, e aí eu volto para o pessoal que já participou aqui e para os outros que não participaram claro. ainda. Más si Uhum. no participaron es difícil porque tendría que Fica mais difícil, né? No, yo decía que yo tengo mi formación que es de 9 meses, que es mucho más completa, más que la propuesta era como una introducción al tema, ¿no? Más en esa Pois é. introducción, yo hallo que este grupo, como las que tengan interés, con un mes más, yo hallo que puedo desarrollar un poco este tema del signo oculto y de Saturno, que, no los que sería como para completar un poquito más el tema, Tu ¿no? disse, tu disse uma vez, no um mês. Un mes, Ah, mais um mês. cuatro Sim. veces. Así puedo Mas pasar. seria lá em agosto ou setembro. No, sería agosto, 4 clases, 4 aulas en agosto. Eu vou, Podría vou escrever para o grupo, né, dessa proposta de Uhum, mais um uhum. mês só mais 4 encontros, que eu acho que aí todos, muito provavelmente, ou pelo menos a maioria, claro. Igual fica yo bom para que todos. como la propuesta fue algo, no toda una Sim. formación, sino también, E aí depois podemos ver quem desejar, começa o ano que vem a formação, não é? Nova claro, formação, não é isso? sí, ahora Você yo começa. comienzo una formación también con un grupo de España, que son 8 meses. En general las formaciones serían como más largas, pero con mi portugués y todo, para mí es difícil también hacer algo muy largo y más, yo que está bien Não, con este grupo porque es un grupo chico, pequeño, entonces yo que un mes más estaría bien para poder desenvolver un poquito más tá. esto del signo oculto y de Saturno, que es muy importante también. Uhum. Tá. E
Mas aí esse curso que você vai fazer com os espanhóis de 8 meses é uma formação. Es una formación. Yo tengo mi formación, que son 9 meses, que comienza en abril, de abril hasta diciembre. Más ahora, una persona de España me está organizando, es de España, pero es para todo, digamos, Língua espanhola. ella es la que organiza el Congreso de Astrología Online, entonces Sim. tiene gente de España, de Latinoamérica, bueno. Entonces, en julio comienzo esa formación que va a ser de 8 meses también. E são classes semanais também? Son clases semanales también. Más, yo recomiendo, si ustedes quieren una formación, mi formación que comienza en abril, ¿no? Porque ese también sería lo mismo, pero la organizo yo directamente, ¿no? Pero puede ser, si quieren seguir estudiando ahora, también pueden ingresar en esta de julio. Vamos ver então esse mês como o pessoal fica, né? E depois ver se todo mundo topa esse mês de agosto. E depois cada um pode fazer por si também, e Cada seguir a uno formação puede hacer contigo. lo que, si quieren continuar investigando en astrogenealogía, tienen la posibilidad de hacer una formación más grande, ¿no? Mas acho que este grupo trabajó mucho, ¿no? Porque trabajamos con los mapas, a veces no importa que el tiempo sea más corto, pero se trabajó mucho personalmente, ¿no? También los otros grupos son más grandes. Mi formación ahora son 25 personas, la que tengo, que comenzó en abril. Entonces, también trabajamos porque tenemos mucho tiempo, son 8 meses, pero este grupo, al ser más pequeño, yo que trabajamos mucho personalmente, cada caso. Y podemos aprovechar la clase, la última aula, para para ver las dudas. Yo quería también hacer un ritual de ancestros, ¿no? En la última aula. Legal. Bom, Legal. ainda mais que vai ser próximo ao solstício, São João. Sí. Quarta-feira que vem, né? Sim, É dia de São João? quarta-feira que vem. Não, Mas não. São É dia João é 25. segunda. Não é São João. ¿Tienen feria ahí en Brasil? Acá Quarta-feira é 26. tenemos feria mañana, pasado mañana feria, porque es un día de patria de acá de Argentina. Não, nós não temos feriado agora, não. É só uma Tenemos feriado. festa que é importante para os brasileiros, que é São João. Ah, mas no es feriado. San Juan, não. Ah. No, acá tampoco, San Juan es feriado, es un día de feriado De por festa. otro motivo, de festa por otro motivo. Más San Juan, acá en Argentina no es tanto. Y no, año próximo tengo una alumna de la formación que es de Cusco, de Perú, y ahí se festeja, es muy importante el solsticio en Perú, ¿no? Especialmente en esa zona de Cusco, ¿no? Entonces, tengo una invitación para ir a un congreso, a un evento que van a hacer para solsticio no año próximo, no Cusco. Uau! Yo aviso a ustedes si quieren ir, porque ahí es la fiesta del sol, de Inti Raymi, ¿no? En Perú es la fiesta del sol, se llama, fiesta del sol. E aí, ali no Vale Sagrado é quando o sol vai alcançar um determinado ponto, iluminar uma determinada parte de uma lhama. Tem todo. É a festa del sol, né? Yo comencé o camino con el primer congreso de astrogenealogía que yo fui fue en Cusco, no año 2010, un congreso de astrología en Cusco. Y ahí yo comencé todo mi camino más profundo, más intenso con la astrogenealogía, ¿no? A partir de ese congreso.
de Cusco. Y es un lugar, no sé si conocen, Cusco, Machu Picchu, Sim, tiene una Eu energía. conheço. eu conheço. Yo ya fui 3 veces a Cusco, así que el año próximo estoy muy contenta de ir nuevamente, y con astrogenealogía también, ¿no? Para hacer algo con eso, ¿no? E é um Para lugar de muita energia, né? mucha energía. Nossa, é. E é Sí, lindo demais. sí, sí, muy especial. Así que bueno, entonces hablamos después, Fernanda si vos apareceu. acá te Que bom. escribo en los grupos la propuesta esta de Sim, hacer un mes más perfeito. y, y nos vemos Tá la boazinha, Fê? Tá, já estou melhorzinha, assim. Ainda é devagar, mas tudo bem. Estamos Bueno, indo. bueno, espero que la aula próxima estemos todo el grupo, así terminamos, finalizamos este ciclo, esta etapa. Bueno, Isso. boa semana. Um Legal. beijo. Tchau, Ana, Tchau. obrigada, Cláudia. Bom Obrigada dia, a vocês. queridas. Abração Beijos. Tchau, para vocês. vocês. Para algumas, boa noite, até a noite. Gratidão, gratidão, Beijo. gratidão. Beijo. Gratidão a vocês Beijo, beijo. também. Tchau.